Hola, soy Tommy Spy y sean bienvenidos a una nueva video reacción. Mientras estaba buscando algún video de YouTube, encontré este canal de YouTube llamado AlexPH, el cual se dedica a subir videos de casos algo extraños, y en el día de hoy quise reaccionar a este video. Lugares demasiado siniestros, subido hace 3 años. ¿Cuáles son esos lugares casuales a donde puedes ir pero que acabaron en algo inquietante? Hoy vamos a ver 5 historias sobre esto. El domingo 17 de noviembre del 2013, Nicolas Mevoli se preparaba para una competencia. Estaba a punto de romper un récord mundial. Para que entiendas la historia, déjame darte un poco de contexto de Nick. Durante 2011 y 2012 se había obsesionado con ser uno de los mejores buzos del mundo. Lo que Nick practicaba era algo conocido como freediving, o sea, buceo libre. En resumen, es sumergirte lo más profundo posible. Sí, nunca había oído, pero por lo que escuché, este es un tipo de deporte en el que no tienes que usar ningún accesorio de respiración, depende de tu propia respiración. Un tipo de equipo y aguantando la respiración lo más que puedas. En todo el mundo hay un buen de competencias de esto, y de hecho se considera un deporte extremo. Y Lo que peligroso. haces este tipo de práctica es que tus pulmones se comprimen al tamaño de una manzana, debido a toda Dios mío, ¿del tamaño de una manzana? Y todo por la presión del agua. la presión del agua. Bueno, pues en estos años Nick se había obsesionado con este deporte, así que se la pasa practicando y entrenando bajo el agua. De hecho, en algunas competencias había tenido problemas, que afortunadamente no terminaron en nada malo. Uf. Por ejemplo, en esta foto se ve a Nick desmayado bajo el agua y siendo rescatado por el equipo de seguridad de esa competencia. Pero con esto te das una idea de lo competitivo y determinado que es Nick. Sí. Cada vez que algo salía mal, solo regresaba a practicar y se volvía mejor. De hecho, después de todos estos problemas en sus competencias, había ganado ya algunos premios y medallas. Por ejemplo, rompió un récord durante 2013. Este consistía en sumergirse 100 metros bajo el agua, que sería algo así como un edificio de 30 pisos. De hecho, Nick fue el primer norteamericano en lograrlo. Dios Y mío. por esto mismo se había convertido en uno de los buzos más queridos, además de que ya se le consideraba como uno de los mejores. Pero regresemos a noviembre del 2013. Nick está a punto de competir en este lugar conocido como el Vertical Blue, que es este hoyo en medio del mar de más de 200 metros de profundidad en las ¿200 Bahamas. metros? Lo que debe de hacer Nick es llegar a los 72 metros, y con esto romperá un récord mundial. En el lugar hay otros buzos, los equipos de seguridad y un sonar, que es este dispositivo el cual les permite saber a todos en la superficie qué tan abajo van los buzos. Para este punto Nick está más que listo, y llevaba ya meses practicando para aguantar la respiración por más de 3 minutos, porque eso es lo que había calculado que le tomaría llegar a esta marca de los 72 metros y después regresar a la superficie. Nick entonces se sumerge en este hoyo, y comienza a nadar hasta que todos lo pierden de vista. Déjame adivinar, el camino en realidad es mucho más largo. Si estuvieras desde la perspectiva de Nick, lo único que podrías ver sería una cuerda en el centro de este hoyo, que sirve para no desorientarse, porque como te imaginarás, metros más abajo hay oscuridad total. Cuando pasan los primeros 2 minutos aproximadamente, deciden hacer una prueba con el sonar. Lo que se revela es que Nick se ha detenido a los 68 metros, es decir, 4 metros antes de romper el récord. Todo el mundo se pone nervioso porque no saben qué ocurre, pero deciden correr otra prueba del sonar. Lo que se detecta esta vez es que Nick se ha regresado, y ahora va para abajo de nuevo. Nadie entiende muy bien qué sucede, pero seguramente lo que piensa Nick en este punto es que está a punto de lograrlo, y como es muy determinado, decide no rendirse. Los segundos siguen pasando y todos en la superficie están muy atentos. Pasando los 3 minutos, Nick no sale del agujero, así que todos comienzan a asustarse y ponerse ansiosos. Cuando revisan el reloj se dan cuenta de que marca ya 3 minutos con 30 segundos, así que la ansiedad sigue escalando. Pero de la nada Nick sale a la superficie para tomar todo el aire que puede. En cuanto lo ven todos se emocionan. De hecho Nick se quita los protectores de ojos. También hace esta señal con la mano de que todo ha salido bien. Y a los pocos segundos se desmaya. ¿Qué pasó? Todos se quedan en silencio. Los paramédicos rápidamente intervienen para revisarlo. Lo que se cree es que en ese punto de los 68 metros, cuando Nick se había detenido, algo le ocurrió a sus pulmones. Esto hizo que intentara regresar, pero siendo tan determinado intentó romper el récord, así que volvió a nadar hacia abajo, solo que no logró llegar para romper el récord, y en este momento se dio cuenta de que algo no estaba bien. Lo que se piensa entonces es que Nick intentaba llegar a la superficie lo más rápido que pudo, pero durante casi 2 minutos aproximadamente. Ah, cierto, ¿verdad que al principio nos habían explicado que por la presión del agua poco a poco sus pulmones se iban reduciendo y puede que mientras más iba bajando,
Y puede que en ese punto sus pulmones ya eran demasiado pequeños como una manzana o incluso más. Nuevamente estuvo respirando agua, y finalmente cuando llegó a la superficie colapsó. El reporte final de lo que le sucedía a Nick es que tuvo un edema pulmonar. Cuando le extrajeron el agua de los pulmones tenía 8 litros aproximadamente. ¡Espérate! ¿Qué? ¿Qué? ¡8 litros de agua! ¿En serio? ¿Los pulmones humanos pueden almacenar tanta agua? ¿Qué? Esta es la foto que se le tomó en cuanto llegó a la superficie, y a unos instantes de que colapsara para no volver a levantarse. Y creo que su mirada de horror lo dice todo. Sí. Primer caso, el de Nick. Hace unos años un grupo de exploradores de cuevas se encontraron con algo que no esperaban. John Jones y su familia eran expertos en explorar cuevas subterráneas. De hecho, durante toda su infancia le habían enseñado a hacerlo. En noviembre del 2009, durante una reunión familiar, sugirieron ir a explorar una cueva como hacían antes. Así que John Jones, su hermano Josh y otras 9 personas salen a explorar una cueva. A esta cueva se le conoce como Nutty Pretty Cave. De hecho, era una cueva bastante popular, solo que nadie de ese grupo había entrado ahí. Ya veo. El 24 de noviembre el grupo entra a las 8 p.m. aproximadamente. Después de varios minutos explorando, llegan a una sección conocida como el Gran Deslizadero. La zona no era tan difícil de atravesar, solo que John y Josh deciden que es demasiado fácil para ellos, así que se separan del grupo para buscar una ruta más difícil conocida como el Bird Canal. Durante los próximos minutos ambos llevan este mapa del lugar. John va al frente y va diciéndole a su hermano por dónde ir. Después de varios minutos explorando esta cueva solitaria y silenciosa, John se detiene. Se da cuenta que hay un hueco en un muro frente a él. El hueco empieza desde el suelo y llega más o menos a la altura de su cadera. Como John era bastante intrépido de niño y estaba acostumbrado a atravesar por lugares así, decide meterse. Vaya. Su hermano Josh empieza a ver cómo se desliza poco a poco hacia adentro, y espera que le dé indicaciones para seguirlo. Como puede, John sigue atravesando este hueco, y al poco tiempo se da cuenta de que es algo apretado. De hecho, comienza a hacer todas las maniobras que puede para meterse. Lo que hace es pegar los brazos en su cuerpo y torcerse como si fuera una lombriz. Lo que piensa en estos momentos es que el Bird Canal está del otro lado de este túnel, y que este pasaje es precisamente lo que hace tan difícil esta ruta. Pasan un par de minutos y John sigue metiéndose. Está convencido de que del otro lado llegará una sección más abierta, y finalmente se da cuenta de algo. Adelante de él el túnel parece ser algo curioso. John puede observar que hay como un borde, como si hubiera una inclinación al final. Esta parece llegar a otro lugar, así que piensa que por fin lo logró y del otro lado llegará al canal. Se comprime todo lo que puede y finalmente logra llegar a esta sección inclinada, pero aquí se da cuenta de que hay un nuevo problema. ¿Se atoró? Se da cuenta que llegando a esta parte curviada es muy difícil pasar. Esto es porque el suelo le aprieta las costillas, y de hecho no le permite llegar al final del túnel. John se detiene por unos momentos, comienza a pensar qué hacer, y finalmente decide que va a sacar todo el aire para que pueda comprimirse, ¡No! y así poder llegar al fondo del lugar. ¿Qué? John entonces exhala, hace el esfuerzo y finalmente lo logra. Pasa este borde, y cuando cruza se da cuenta de lo que hay debajo del túnel. Lo que logra ver entre la oscuridad es que el túnel se iba haciendo cada vez más pequeño, hasta que finalmente se convertía en un callejón sin salida. Al mismo tiempo que ve esto vuelve a tomar aire, pero al momento en que se expande su tórax se queda atascado. Rápido intenta hacer el esfuerzo por echarse para atrás. En este punto se da cuenta que necesita ayuda, así que le comienza a gritar a Josh que está atorado. Cuando Josh comienza a atravesar el túnel y hacer todas estas maniobras para lograr pasar, se da cuenta de que es demasiado apretado, pero entre toda la oscuridad alcanza a ver los pies de su hermano que está de cabeza. Así que le dice a John que irá por ayuda. De hecho, cuando Josh intenta salir casi se queda atorado, pero después de unos segundos logra salir. El problema no es solo que John está atorado aquí, sino que cuando Josh logra pedir ayuda se da cuenta de que el equipo de rescate tardará 3 horas en llegar. ¿3 Y esto horas? es porque estaban muy por debajo del nivel del suelo. O sea, imagínate, está en la posición de John y estar 3 horas atorado y encima boca abajo. Dios mío. Ya, o sea, yo con tan solo 3 minutos boca abajo ya me empieza a doler la cabeza. Ahora imagínate estar 3 horas boca abajo y encima atorado. Así que el tiempo pasa, y después de 3 horas y media el equipo de rescate llega con John. La primera persona que entra a este túnel se llama Susie. De hecho, cuando logra llegar hacia John lo saluda, y le pregunta cómo se encuentra. De acuerdo con la historia de Susie, John simplemente le da las gracias, y también dice que quiere salir de este hueco, pero lo que alcanza a notar Susie es que John tiene un tono de voz bastante triste y cansado. Ay, no. Así que Susie comienza a alumbrar todo el túnel con su linterna. Intenta ver si hay alguna manera fácil de sacar a John.
De hecho, el equipo de rescate llega a la conclusión de que no es una tarea sencilla, sino que podría tomar horas o días para lograrlo. Solo que en este momento se dan cuenta que hay un problema adicional. La posición en la que está John es peligrosa. El cuerpo humano no está hecho para estar en una posición de cabeza. Cuando pasa esto, toda la sangre del cuerpo se va al cerebro. Después el corazón empieza a tener problemas. Y finalmente las extremidades se van durmiendo poco a poco. Recuerda que para este punto John lleva poco más de 4 horas en esta posición. Los Dios. rescatistas se dan cuenta de que John tiene de 8 a 10 horas para ser sacado de ahí, antes de que su cuerpo colapse. Durante el próximo par de horas, los rescatistas intentan hacer de todo. Por ejemplo, lo primero que hacen es poner una cuerda alrededor de sus pies. Después lo intentan jalar, pero esto no funciona. Más adelante logran construir este sistema de poleas. Intentan encontrar los ángulos correctos, y finalmente cuando lo hacen funcionar, John apenas se mueve unos centímetros hacia atrás. Durante las próximas horas el equipo de rescate sigue haciendo todo lo que puede, y entre todo este caos notan que John cada vez está más callado. De hecho, sus respiraciones bajan poco a poco. Se calcula que en este punto John tiene los pulmones llenos de sangre, así que aunque se mantiene consciente es como si se estuviera ahogando. Dios. Cuando se dan cuenta de esto, los rescatistas hacen todo lo que pueden, y logran crear un nuevo sistema de poleas para sacar a John. Y la pregunta es, ¿cómo se te llenan los pulmones de sangre? A ver, entiendo que con el agua, o sea, prácticamente estaba... En el caso de Nick entiendo que, bueno, estaba respirando agua, pero ¿cómo tiene sangre en los pulmones? Solo que el problema no era el cuerpo de John, o qué tan apretado estuviera el túnel. En realidad lo que hacía difícil el rescate era el ángulo en el que estaba la cueva. Al momento de intentar jalar el cuerpo hacia atrás, las piernas de John se atascaban con el túnel. La única manera que tienen es romperle las piernas a John para que pueda doblar el cuerpo y jalarlo hacia la entrada por encima del borde. Cuando los rescatistas comienzan a planear esta opción, se dan cuenta que si hacen esto harán que John caiga en un shock. Durante los siguientes minutos se ponen a discutir más opciones, y aquí es cuando todo el equipo de rescate llega a la conclusión de que sacar a John es imposible. 27 horas después de esto, John fue declarado como fallecido. A la cueva New Living se le puso una capa de cemento, y actualmente cubre la entrada. Esta foto es donde podemos ver a John explorando la cueva unos instantes antes de que quedara atorado, y jamás se le pudo sacar de este lugar. O sea, nunca pudieron rescatarlo. Dios mío, o sea... Imagínate estar en la posición de John, o sea... Vas a explorar una cueva, te quedas atorado en un túnel boca abajo... Y que encima poco a poco la sangre va a ir subiendo a la parte superior de tu cuerpo, que está boca abajo. Los rescatistas intentan rescatarte, pero posteriormente se dan cuenta que es imposible, mueres y... O sea, imagínate todo lo que tuvo que pasar John durante estas horas. Hace unos años una pequeña embarcación de rescate se encontraba navegando por el mar, cuando de repente se encuentran con este kayak. Lo extraño es que el kayak tiene algo que nadie esperaba encontrar. Años antes, Andrew McCauley es esta persona aficionada a los deportes y aventuras. De hecho, era un escalador experto, y había explorado muchas regiones de Australia, Patagonia y Nueva Zelanda. Durante los 90 había logrado retos imposibles de exploración, solo que años después decide hacer lo mismo, pero ahora en el mar. Así que Andrew comienza a hacer kayak. Durante los próximos años atraviesa las rutas más difíciles alrededor de toda Australia. Por ejemplo, en 2005 había estado solo durante 7 días en el Golfo de Carpentaria. También había cruzado solo desde Australia hasta Tasmania por una ruta de 220 kilómetros, conocida como el Bass Strait. De hecho, no solo lo hizo una vez, sino 3 veces, y esto es porque en realidad se estaba preparando para un viaje más peligroso. Andrew en realidad estaba practicando para atravesar esta ruta conocida como el Mar Tasman. Es esta ruta que va de Australia a Nueva Zelanda. El recorrido es de 2.000 kilómetros aproximadamente. ¿2.000 kilómetros? A ver, si 1 kilómetro serían 1.000 metros, ¿cuántos serían 2.000 kilómetros? ¿2 millones de kilómetros? No sé. La ruta es tan peligrosa que otras 3 personas igual de experimentadas que Andrew se habían rendido al poco tiempo de intentar atravesarla. De hecho, las autoridades de Australia le aconsejaban no hacerlo. La ruta no solo es extensa, sino que el clima es lo que la vuelve peligrosa. Se dice que hay fuertes tormentas con vientos demasiado violentos. Esto hace que el mar se agite más de lo normal y se produzcan cambios bruscos e impredecibles. Andrew estaba consciente de todo esto, y llevaba ya varios meses planeando la expedición. Durante todas sus prácticas se da cuenta de que el problema real será el clima. También logra calcular que el viaje durará casi un mes.
Así que para prepararse contra el clima lo que hace es una modificación a su kayak. Construye esta cabina de fibra de carbono amarilla, después le pinta una cara y le pone el nombre de Casper. Esta cabina le servirá para poder dormir y estar protegido durante las noches. Para calmar a las autoridades, Andrew les muestra su kayak, después le hacen pruebas y finalmente le dan permiso. Andrew entonces se prepara, toma un teléfono satelital, su radio de emergencias, un GPS y su cámara. Sale de viaje en diciembre del 2006, comienza a pelear contra el mar. Atraviesa un buen de tormentas, pero en solo 48 horas decide rendirse y regresar. De acuerdo con su historia, tuvo que volver porque durante la noche la temperatura era más baja de lo que esperaba, así que necesitaba mejorar su equipo para dormir. Semanas después, en el 11 de enero, se despide de su esposa y de su hijo, y finalmente sale a navegar. De nuevo el clima es violento. De hecho, el clima de este mes está registrado como uno de los peores desde 1988. ¿Qué? Las olas miden casi 10 metros de altura y golpean el kayak una y otra vez. Por otra parte, los vientos cambian todo el tiempo y las tormentas tampoco paran. And start paddling today, but it's getting up a bit too spicy, so I've decided not to. I'm going to tuck back under and go back to sleep for a while. Pretty wild. Por las fotos y videos de Andrew se sabe que tuvo que permanecer bajo Casper durante 28 horas. Semanas después el kayak había funcionado a la perfección. Lo mantiene protegido, así que sigue documentando su viaje. So I've got to keep it together and refocus and make sure that I pull this off successfully because I've just got too many things to go back to. I've got a beautiful wife. I had a beautiful son, little Finlay. He's just the most gorgeous kid in the world. Can't wait to see you again, Daddy. We'll come soon, okay? Para el 8 de febrero, Andrew había logrado lo imposible. Logra atravesar 2/3 partes del trayecto. El clima ya no es inestable, y de hecho está a pocos kilómetros de llegar a su meta. La verdad, esto sí es mucho. Lo felicito. Eso sí es mucho. Ojalá sí logre llegar. Todo luce tan bien que toma su teléfono satelital y le escribe a su esposa. El mensaje dice: nos vemos el domingo a las 9 a.m. Así que todos están emocionados por ver a Andrew. Lo esperan en Nueva Zelanda para verlo completar este desafío imposible. ¿Qué pasa? Un día después y ahora en viernes por la noche, la Guardia Costera recibe una llamada de auxilio. Como nadie sabe qué está pasando, deciden lanzar una búsqueda por la noche, pero no encuentran nada. Para el sábado temprano mandan más equipos de rescate, y horas después una embarcación logra encontrar a Andrew, o más bien el kayak abandonado de Andrew en perfectas condiciones. Primero encuentran su teléfono satelital, después observan sus remos, también encuentran su GPS, junto con su radio para emergencias. Cuando comienzan a probar los dispositivos no encuentran nada fuera de lo normal, de hecho todos están en perfectas condiciones, pero a los pocos minutos encuentran algo más. Entre todas las cosas está la cámara de Andrew. Cuando la toman y comienzan a ver día por día lo que Andrew experimentó en el mar, todos se sorprenden, pero cuando llegan a la última foto se encuentran con esto. La expresión de Andrew es bastante extraña, y después de esto jamás fue encontrado. Al día de hoy este es uno de los misterios más grandes. O sea, ¿qué pasó con Andrew? En Japón está esta montaña muy conocida como Daisetsu-san, y es relativamente fácil llegar a la cima de este lugar. ¿Daisetsu-san? Lo único que debes de hacer es prestar atención al camino que está frente a ti. Solo que hay un pequeño detalle que muchos olvidan, y es que en cuanto empiezas a cruzar este camino llegas a una sección diferente. En esta sección lo que se puede ver es un terreno plano, y aquí es donde muchos se confunden. Se dice que para saber si vas por la ruta adecuada debes de ver a la distancia, después buscar una piedra grande de forma cuadrada. De hecho, esta piedra lleva el nombre de piedra segura. Cuando llegas a esta roca vas a ver el camino de nuevo, y podrás seguir hasta la cima de manera segura. Pero lo que no te dije es que en este mismo terreno y a la distancia hay una piedra más, y esta se llama piedra segura falsa. Es prácticamente igual a piedra segura, y también la puedes ver en cuanto llegas a este terreno. Entonces, ¿cómo puedes distinguir entre una piedra segura real y una falsa? ¿Por qué no quitan la falsa? Pero si tomas el camino de esta piedra falsa llegarás a un bosque de bambús, y aquí te perderás eventualmente. En julio de 1989 dos hombres estaban caminando hacia la cima de esta montaña. Después de varios minutos llegan a este terreno plano. Cuando miran a su alrededor ven la piedra cuadrada, así que toman esta ruta. Como podrás imaginarte, lo que tomaron fue la ruta de la piedra falsa, así que después de varios minutos llegaron a este bosque de bambús.
Como estaban seguros de que iban por el camino correcto, comienzan a atravesar el bosque y finalmente se pierden. Horas después por la noche, su familia decide reportarlos como desaparecidos. Las autoridades comienzan a buscarlos por la montaña, pero es demasiado difícil ver entre todo esto, porque este bosque de bambús es demasiado denso. Ya veo. De hecho, después de varios días casi se suspende la búsqueda. Vaya. Pero lo que hacen el 24 de julio es mandar otro helicóptero. Después de horas buscando alrededor de esta montaña logran ver algo. Lo que encuentran es este terreno sin bosque, y en medio de todo esto pueden ver esta señal, y dice SOS. SOS. El piloto rápidamente regresa y avisa a los demás equipos de rescate sobre este lugar. Horas después todos logran acercarse a unos kilómetros cerca de esta zona, solo que poco antes de llegar aquí 2 hombres salen del bosque. Afortunadamente estos eran los 2 exploradores que estaban buscando. Ambos estaban en pésimo estado, así que rápido los suben al helicóptero. Durante los próximos días se recuperan. Todos están felices porque el rescate fue exitoso. De hecho, el piloto se acerca a ellos para felicitarlos por haber hecho la señal de rescate. Y en este punto ambos exploradores se confunden. Así que le dicen que ellos no construyeron ninguna señal de rescate. Espera, ¿qué? ¿Ellos no hicieron la señal? Entonces, ¿quién la hizo? Fíjate. Como podrás imaginarte, el equipo de rescate se puso en alerta. Rápidamente lanzan una nueva búsqueda, pero esta vez se aseguran de ir directamente al sitio donde está colocada la señal. Cuando llegan aquí y comienzan a explorar los alrededores, se encuentran un hoyo cerca de un árbol. En cuanto se asoman a ver el interior, descubren una mochila. Cuando la abren, logran sacar una licencia de conducir junto con otros objetos. Esta licencia traía el nombre de esta persona llamada Kenji Iwamura. Kenji. Resulta que tiempo atrás Kenji estaba hospedado en esta cabaña cerca de la montaña. Un día temprano le dijo al dueño del lugar que saldría a caminar hasta la cima. Cuando todo el día transcurrió y el dueño se da cuenta de que Kenji no ha regresado, decide hacer el reporte. Eventualmente la búsqueda comienza. Todos los rescatistas exploran la montaña. Buscan por todos lados en este bosque, pero Kenji jamás aparece. Así que todos se comienzan a preguntar qué le sucedió. Al final de todo nunca se logró resolver esta historia, pero regresemos entonces 5 años después a cuando encontraron a estos 2 hombres. Además de la licencia de conducir, otra cosa que encontraron en esta mochila fue una grabadora de voz. Cuando pican el botón de play escuchan esto. Lo que Kenji dice en esta cinta es: estoy atrapado, no puedo moverme, SOS, por favor ayúdenme. Estoy en el punto donde vi el helicóptero por primera vez, pero el bambú está demasiado grueso, no puedo moverme, por favor sáquenme de aquí. En este momento los investigadores se dan cuenta de que la señal de SOS era en realidad de Kenji, pero lo extraño es que no pueden ver dónde se encuentra, así que durante las próximas horas siguen buscando, y finalmente se encuentran con algo para cerrar este caso. Solo que antes de ver qué encontraron, veamos lo que dicen las historias de internet sobre el día que Kenji desapareció. Por lo que se cree, Kenji caminaba por el camino hacia la cima, cuando también se encontró con la piedra falsa. En este momento toma el camino equivocado, y continúa hasta llegar al bosque de bambús. Muchas horas pasaron. Kenji está desesperado por encontrar el camino de regreso al terreno donde están las piedras, solo que se da cuenta que es muy tarde y ahora está perdido. Lo que hace entonces es atravesar el bosque por donde puede, y bajar de la montaña poco a poco hasta llegar al punto más bajo. Al poco tiempo de seguir encuentra una pequeña bajada. Como puede se avienta. En cuanto cae da un par de pasos, pero se da cuenta que más bien está en una orilla. De hecho, cuando se asoma por esta orilla lo que logra ver es todo lo que hay debajo, y se da cuenta que está en una zona muy elevada. También se da cuenta que es imposible dar un salto, porque sería mortal. Bueno, sí. Así que cuando regresa la mirada para intentar subir por donde bajó, también se da cuenta que está muy elevado, y no hay manera de escalar de regreso. Pasa más tiempo, y en este punto está bastante desesperado, pero en medio de todo esto logra escuchar un helicóptero. A los pocos segundos lo ve pasar justo por arriba de él. Seguramente Kenji piensa que lo están viendo y bajarán por él, pero la realidad es que el piloto no logra ver nada, y finalmente se va. No puede Lo más ser. probable es que en cuanto Kenji vio que el helicóptero se alejaba se sintió terrible, así que la ansiedad comenzó a escalar poco a poco. Se cree que durante los próximos días Kenji estuvo atrapado aquí. No tiene comida, no tiene agua, tampoco tiene cómo protegerse del frío, y lo peor es que no hay una manera de comunicarse. El último recurso que le queda es tomar su grabadora, y aquí comienza a decir todo lo que escuchaste hace un momento. Después de grabar esto, se cree que Kenji se armó de valor, y como pudo encontró la forma de bajar por esta sección donde se encontraba atrapado. A los pocos minutos llega a esta zona no boscosa. Lo que encuentra son unos árboles, y gracias a esto logra construir una señal de SOS. Pero desgraciadamente Kenji nunca logró salir de aquí. Regresamos entonces al día en que los investigadores buscaban por esta zona. Lo que logran encontrar a unos cuantos metros del árbol donde estaba la mochila son huesos humanos, y finalmente, después de hacerles pruebas, se llegó a la conclusión de que eran de Kenji. Pero aún hay algo más.
El caso se hizo tan grande en Japón durante estos años que muchos prestaron atención, solo que encontraron inconsistencias con los reportes de las autoridades. Estas inconsistencias son las que vuelven a esta historia más turbia y misteriosa. Lo que pasa es que los reportes de las autoridades mencionan que la señal de SOS estaba construida con 19 troncos. ¿Tronco? Cada uno medía alrededor de 5 metros de largo, lo que quiere decir que eran muy pesados y difíciles de transportar. De hecho, el sitio donde se hizo la señal estaba a decenas de metros lejos del bosque. Además, otro detalle muy importante es que los reportes dicen que estos troncos habían sido cortados a la perfección, como si se hubiera usado un hacha. Todo esto quiere decir que Kenji hubiera tenido que hacer el esfuerzo de cortar primero los árboles. Después... Pero claro, considerando el hecho de que estaba agotado y estuvo caminando varios días, o sea, literalmente no comió nada ni bebió nada, así que no tendría las fuerzas para hacer eso. hacer los troncos y finalmente llevarlos uno por uno arrastrando hasta el centro de este terreno. En pocas palabras, esto requiere un esfuerzo terrible. Así es. Kenji no hubiera podido hacer esto después de días sin comer, sin agua, y a esto súmale que llevaba días caminando. Exacto. Aparte de todo esto, cuando se le hizo la autopsia, el médico también reveló que era imposible que Kenji lograra hacer esta señal. Esto por el estado en que se encontraba. Pero lo más obvio y extraño es que Kenji no llevaba un hacha o algún objeto para cortar árboles. De hecho, cuando buscaron por toda la montaña no se encontró nada que sirviera para esto. Otro detalle que la policía dejó Entonces fue alguien más quien hizo la señal. sin resolver es que primero dijeron que los huesos que habían encontrado eran de una mujer con un tipo de sangre, pero a los pocos días cambiaron la versión y dijeron que eran los huesos de Kenji con otro tipo de sangre. También se le mostró la grabación a los padres de Kenji, pero cuando la escucharon dijeron que la voz no era la de su hijo. Así que lo que Entonces, ¿era otra persona quien hizo la señal? muchos creen es que los restos de Kenji siguen perdidos en este bosque, y al día de hoy tampoco se sabe quién fue realmente quien hizo esta señal de SOS. Estos casos la verdad son bastante interesantes, me gustaría ver más. El domingo 12 de febrero del 2017, Abigail y su amiga Libby se preparan para una pijamada. Ambas tienen 13 y 14 años. Están emocionadas porque habrá una fuerte nevada que les dará un día libre de clases. Así que la noche pasa y al día siguiente se levantan temprano. Se dan cuenta que no ha nevado, pero de repente les llega la noticia de que efectivamente sus clases se cancelaron porque aún hay riesgo de una tormenta. Como tienen el día libre, planean qué hacer. Después... Ya veo. Bueno, hay países de los... Bueno, por lo menos en mi caso que vivo en Chile, si hay una tormenta fuerte, las clases de ese día se cancelan y paso todo el día en casa y viendo qué hacer. Hace unos minutos tienen la idea de explorar un puente abandonado llamado Monon. El lugar es esta vía de tren antigua que cruza por un terreno elevado sobre el agua, pero ha estado abandonado desde 1980. Lo que lo hace tan popular en la ciudad es que se puede cruzar sin problema caminando. De hecho, el trayecto se logra atravesar en tan solo 30 minutos. Así que cuando Libby y Abigail ven que es temprano y no se ve que vaya a nevar, piden permiso para salir. A los pocos minutos, la hermana mayor de Libby decide llevarlas. Además de todo, el acuerdo que tienen es que deben de estar listas a cierta hora para que el padre de Libby las traiga de regreso. Tiempo después se sube esta foto al Instagram de Libby. Aquí se puede ver a Abigail caminando sobre las vías del tren. Las horas pasan y el padre de Libby le manda un mensaje avisando que está por llegar. Un par de minutos adelante llega al puente, pero no ve a nadie. Así que el padre comienza a marcar el celular de las dos, pero ninguna contesta. También empieza a mandar mensajes, pero de nuevo nadie le escribe de regreso. Ay, no les pasó El algo. padre de Libby se pone ansioso, así que decide marcar y pedirle ayuda a su padre. Media hora después, el padre y el abuelo de Libby empiezan a caminar por las vías para ver si pueden encontrarlas. Para este punto están demasiado nerviosos y buscan por todos lados. Le dan varias vueltas al lugar y las horas pasan rápido, pero como ya es demasiado tarde llaman a la policía. Para la noche hay decenas de oficiales buscando pistas. Sigue sin haber rastro de las niñas, así que la búsqueda sigue durante la madrugada, y al día siguiente la policía encuentra algo. La descripción que dio la policía sobre esta escena solo dice que fue algo brutal e inquietante de ver, pero entre las cosas que lograron recuperar estaban los teléfonos de ambas niñas. Días después, cuando logran desbloquear los teléfonos, encuentran algo más. ¿Las niñas murieron? O sea, ¿fueron asesinadas por alguien? Lo que se sabe es que tan solo unos minutos después de que Libby tomara esta foto para Instagram, un hombre salió al otro lado de las vías. Este hombre se les comienza a acercar. Lleva las manos en las bolsas de su chamarra. También camina con la cabeza hacia abajo, y trae esta gorra para cubrir su rostro. En este punto, tanto Abigail como Libby sienten que están en peligro, así que comienzan a caminar rápido. Aquí es cuando Libby saca su teléfono y comienza a grabar al hombre. Durante los próximos minutos intentan caminar lo más rápido que pueden, pero eventualmente el hombre las logra alcanzar.
En este fragmento se ve cómo les pide que se bajen de las vías. La versión de la policía dice que en realidad el video es muy largo, pero se decidió compartir este fragmento en caso de que alguien pudiera ayudar a identificar a este hombre. Al día de hoy nadie ha podido dar con él. Aquí termina este video. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Saben que si les gustó, denle me gusta, compártanlo, suscríbanse. Y nos veremos en el próximo video. Adiós.